Hola amigos de YouTube, vamos a hacer un ejercicio sencillo del cálculo del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Aunque sea fácil, porque después cuando tengamos que hacer ecuaciones, de primer grado con denominadores o sistemas de ecuaciones con denominadores, tendréis que calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores para poder hacerlo. Entonces vamos a probar con los números 1200 y 1500. Para calcular el mínimo común múltiplo y máximo común divisor, primero hay que descomponer en factores primos los números 1200 y 500. Entonces, vamos a empezar con el número 1200. Entonces, vamos a empezar aquí con el número 1200. Se pone así. Se pone esto, se hace una rayita hacia abajo y empezamos a descomponer en factores primos. Un número primo, recordamos, que es aquel que solo tiene como divisores el mismo y la unidad. Entonces, empezaremos probando por el 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 en cifra par. Entonces, como termina en 0, nos va a dar y nos da 600, la mitad de tal. Volvemos a hacerlo entre 2, nos da 300. Volvemos a hacerlo entre 2, nos da 150. Volvemos a hacerlo entre 2, nos da 75. Y ahora ya vemos que no termina ni en 0 en cifra par. Entonces sumamos las cifras. 7 y 5, 12. Entonces un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es 3 o un múltiplo de 3. 12 es un múltiplo de 3. Entonces va a ser divisible por 3. 25 entre 5, porque ahora 5 y 2, 7, ya no es divisible por 3. 5, 5, 5, 1. Entonces ya tenemos el 1200. Ahora vamos con el 500. Hacemos la misma operación. Descomponemos en factores primos el número 500. Los 500 entre 2 nos da 250. Vuelvo a ser entre 2, 125. Y 125, probamos por 3, 5 y 2, 7 y 1, 8. 8 no es un múltiplo de 3, entonces probamos por 5. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Pues cuando termina en 0 o en 5. En este caso, termina en 5, pues es divisible por 5. Nos da 25 entre 5, 5, 5, 1. Entonces ahora de que descomponemos los números en factores primos, nos vamos y escribimos la descomposición factorial de cada número. Entonces tenemos 1200 es igual a 2 elevado a 4, si el 4 se repite 4 veces, por 3 y por 5 al cuadrado. Y el 500 es 2 al cuadrado por 5 al cubo. Entonces, para calcular la definición de mínimo común múltiplo sería factores, es decir, los números comunes y no comunes elevados a mayor exponente. Entonces, el mínimo común múltiplo de 500 de 1200 y 500 sería los doses cojo el que está elevado a mayor exponente para el mínimo, 2 elevado a 4. Los comunes son el 2 y el 5, entonces cojo el 5 elevado al cubo, y los no comunes son el 3. Si multiplico todo esto me da 6000. Luego el mínimo común múltiplo de 1200 y 500 sería 6000. El máximo común divisor, que es el máximo de los divisores que es común a los dos números. Es decir, el M se escribe con letras, el máximo común divisor se escribe con letras mayúsculas. Entonces, M
B.C.D de 1200 y de 500. Para el máximo común divisor cojo solamente los factores, es decir, los números comunes, es decir, que se repiten en los dos números, elevados a menor exponente. En este caso de los 2 escogeré el 2 elevado al cuadrado en vez del 2 a la 4, y el común del 5, 5 al cuadrado, es decir, 25 por 4, 100. Luego el máximo común divisor es 100. Como veis, son ejercicios sencillos, pero os valdrán para cuando tengáis que hacer ecuaciones con denominadores. Entonces, acordaros de que en la página de Facebook El Profesor Vázquez resolvemos dudas. Si queréis que os hagan más ejercicios de algún tipo que veis allí y queréis seguir intentando hacerlos vosotros, pues nos pedís algún ejercicio más y nosotros os lo ponemos y lo hacemos y os lo explicamos cuantas veces haga falta. Bueno,